Hermanos, buenas noches. Un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Gracias por conectarse. Estamos apartando esta semana un tiempo especial para hacer una reflexión sobre los acontecimientos de la última semana de Jesús. Yo sé que generalmente los lunes tenemos una reunión especial con nuestros grupos pequeños. Este mes estamos reuniéndonos con el grupo de mujeres, pero vamos a hacer una excepción esta noche para enfocarnos en esta y el grupo de mujeres la próxima. Así que vamos a ir directo al grano porque quiero que este video no sea muy largo. Así ustedes pueden mirarlo todo y espero que podamos maravillarnos con el pasaje de esta noche o de este día, perdón, que nos toca leer. Y es Marcos capítulo 11, del versículo 12 hasta el 21. Y la palabra de Dios dice así: Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Para cuando llegó, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito: Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Voy a leer el verso 22 también, donde responde Jesús diciendo: Tened fe en Dios. Y este es un pasaje interesante porque yo no sé si usted lo ha leído algunas otras veces y no sé si se ha hecho preguntas sobre el sentido del pasaje, porque cuando miramos el relato de Jesús y la higuera, parece como que si Jesús está actuando de una manera injusta, ya que está buscando higos en un tiempo en que no es temporada de higos. Entonces parece un poco injusto lo que Jesús hace al maldecir a la higuera. Pero lo que está haciendo Marcos en este pasaje, lo que está haciendo Jesús, ¿verdad? Es preparar el escenario para lo que viene después. Cuando nosotros miramos el pasaje y miramos la parte de la purificación del templo, cuando Jesús entra y empieza a echar a todos los que vendían y compraban en el templo, parece como que si él hubiera de repente se hubiera enojado y hubiera empezado a tomar esta acción violenta. Pero la verdad es que Jesús ya tenía esto planeado. Ya el hecho en el tiempo de Jesús era un hecho bien conocido de la hipocresía de los líderes religiosos. Jesús predicó en contra de la corrupción, en contra de la hipocresía, en contra del abuso que los líderes estaban haciendo en contra del pueblo. De hecho, si nosotros miramos el contexto del pasaje y miramos la situación del pueblo, miramos cómo los sumos sacerdotes, como los fariseos, los escribas, o en este caso el sumo sacerdote era alguien que representaba al pueblo no solamente delante de Dios, pero también lo representaba delante del gobierno romano. Así que en pocas palabras podemos decir de que ellos, los fariseos y los escribas, los sacerdotes, ellos se admiraban mucho de los publicanos, los despreciaban porque eran gente que cobraba impuestos a su pueblo, pero cobraba impuestos al pueblo a favor de Roma. Pero ellos, de una manera más educada y más sofisticada tal vez, estaban haciendo lo mismo. Ellos representaban al pueblo delante del gobierno romano y querían un puesto político. Entonces, por eso Jesús siempre habló en contra de la hipocresía de los líderes. Y esto era un hecho no solamente conocido, o no solamente que Jesús ponía de manifiesto, sino era un hecho conocido por las personas. Cuando Jesús tomó acción en este pasaje y empieza a limpiar el templo, una de las cosas que miramos en el pasaje es que eso provocó el enojo de los sacerdotes y de los escribas, pero
dice que le tenían miedo porque el pueblo estaba admirado de su doctrina. Obviamente el pueblo sabía la situación y estaban de acuerdo con Jesús, ¿verdad? Ellos miraban a Jesús como alguien que se atrevía a denunciar la situación injusta que estaban viviendo, no solamente del Imperio Romano, porque estaban conquistados por el Imperio Romano, pero aún estaban sufriendo bajo sus mismos líderes. Esta es una situación interesante, porque lo que realmente está haciendo Jesús aquí es una protesta. Y bueno, cuando miramos el evento o la imagen de la higuera y donde Jesús la maldice por no tener fruto, prácticamente Él está diciendo que lo que está haciendo en el templo, Él está cerrando el templo porque el hecho de sacar a los que venden, a los que comercian, es un acto que va a parar la adoración, que va a parar la liturgia del templo, porque la gente viene a adorar y compra los animales ahí para sacrificarlos. Entonces, si esto no está sucediendo, entonces la situación, el programa del templo se detiene. Lo que Jesús está diciendo, que Él va a cerrar el templo. Él está destruyendo el sistema religioso judío, no porque Él esté en contra de la adoración, no porque Él esté en contra de los sacrificios, sino porque Él está en contra de la injusticia, Él está en contra de la hipocresía, Él está en contra de la corrupción. Y no es algo nuevo. Miren, Él cita unos pasajes del Antiguo Testamento y uno que más me llama la atención es un pasaje de Jeremías, porque dice: mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, este es un pasaje, o esta es una cita de Jeremías, donde Dios le dice a Jeremías que habla al pueblo, ¿verdad? Y que le diga que si ellos se mantienen haciendo injusticia, les voy a leer el pasaje. Dice Jeremías capítulo 7. Dice: pero ustedes se fían de palabras ilusorias que no sirven para nada. Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, ir detrás de otros dioses que ustedes no conocen. Y después vienen a presentarse delante de mí en esta casa que es llamada con mi nombre y dicen: estamos a salvo, a fin de seguir cometiendo todas estas abominaciones. ¿Piensan acaso que es una cueva de ladrones esta casa que es llamada con mi nombre? ¿Sí se dan cuenta? La razón que Jesús está enojado no es ni siquiera por la gente que está vendiendo ovejas en el templo, no es por la gente que está comprando, no es por la gente que está cambiando el dinero para que las personas ofrenden. Es contra la corrupción que se levanta, no de los adoradores, sino de los líderes religiosos. Entonces, y bueno, no necesariamente está haciendo énfasis en una clase social o en un grupo privilegiado. De hecho, Dios está en contra de la injusticia, quien quiera que la practique. Amós 5:21-24 dice: yo aborrezco, desprecio sus fiestas y me repugnan sus asambleas. Cuando ustedes me ofrecen holocaustos, no me complazco en sus ofrendas, ni miro sus sacrificios de terneros cebados. Aleja de mí el bullicio de tus cantos, no quiero oír el sonido de tus arpas. Que el derecho corra como el agua y la justicia como un torrente inagotable. Y si nosotros vemos en Miqueas, dice: ¿con qué me presentaré al Señor y me postraré ante Él, ante el Dios de las alturas? Me presentaré a Él con holocaustos, con terneros de un año. Aceptará el Señor miles de carneros, millares de torrentes de aceite. Ofreceré a mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por mi propio pecado. Se te ha indicado, hombre, qué es lo bueno y qué exige de ti el Señor. Nada más que practiques la justicia, ames la fidelidad y caminar humildemente ante tu Dios. Si se dan cuenta lo que Jesús está haciendo aquí, cuando Él va y maldice la higuera, es porque no hay fruto, no encontró fruto en la higuera. Y bueno, es solamente una imagen de lo que Él estaba a punto de hacer a continuación. Entra al templo y lo cierra, y la razón es porque no hay fruto. Dios no está en contra de la adoración, está en contra de la adoración cuando la gente vive una vida de injusticia, una manera de adorar hipócrita, ¿verdad? Por eso Miqueas dice, esta es una enseñanza, es una idea que no se da en ese momento, ya tiene muchos antecedentes en el Antiguo Testamento,
es la manera en que Dios ha hablado a su pueblo a través de los profetas todo el tiempo, diciéndole que para Él lo más importante es su corazón, son sus intenciones, es cómo ellos se comportan y cómo tratan a los demás. Por eso dice el Señor, si nosotros no hacemos justicia, si nosotros no amamos la verdad y no caminamos humildemente delante de Dios, de nada sirven nuestros sacrificios. Y yo creo que este es el punto que me gustaría enfatizar esta noche, también por cuestión del tiempo, porque con esto tenemos, ¿verdad? Miramos el enojo de Dios, miramos, de hecho, en los profetas Él dice, estoy harto de sus fiestas, estoy harto de sus sacrificios, me son repugnantes las cosas que ustedes vienen a hacer al templo, porque nomás lo hacen de labios para afuera. So, lo que Dios está buscando o ha estado buscando de su pueblo es que le adore con sinceridad. Y Jesús hace este énfasis más que nadie, ¿verdad? Hasta este momento, Él viene a instituir este tiempo de gracia donde realmente lo que importa no es tanto el legalismo y la ley, sino el corazón dispuesto a servir a Dios, a seguirle y adorarle. Por eso Él le dice a la mujer samaritana, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es necesario que adoren. Ya no es en un lugar específico, ya no tiene que ver con las costumbres, no tiene que ver con la ceremonia, no tiene que ver con los ritos. Nunca ha tenido que ver con eso, ¿verdad? Siempre el Señor ha buscado el corazón del hombre, siempre ha buscado la devoción íntima, la devoción sincera de las personas para buscarle a Él. Y no, esta expresión que Jesús usa aquí de Jeremías, cuando dice que han hecho de mi casa una cueva de ladrones, no lo dice porque la gente esté haciendo delitos en el templo, lo dice porque la gente hace delitos afuera y viene al templo y piensan que porque vienen al templo van a estar a salvo. Sí, es interesante lo que Jesús está diciendo, porque eso es lo que sucedía con la gente. La gente vivía oprimiendo a los pobres, abusando de las viudas, siendo injustos con las personas, pero por el hecho de tener una religión, ellos pensaban que estaban a salvo. Y este es el mensaje original, porque cuando Jeremías da este mensaje, el rey, los judíos piensan que los enemigos de Israel no van a venir a destruir la ciudad porque está el templo de Dios, está la casa de Dios en Jerusalén. Y como está la casa de Dios en Jerusalén, ellos piensan que la ciudad es intocable. No se dan cuenta que lo que Dios está a punto de hacer es derramar su ira por cuestión de su infidelidad, por cuestión de su idolatría, por cuestión de sus pecados. Y a Dios no le importa la casa, ¿verdad? Lo que Él quiere es un pueblo santo. Y si su pueblo no está viviendo de acuerdo a la santidad que Dios demanda, entonces va a mandar juicio a su pueblo. Y la gente piensa que porque tiene una religión, porque hace ciertas ceremonias o ciertos ritos o ciertas costumbres religiosas, entonces va a estar bien. Pero lo que Dios quiere al final de cuentas es que las personas se enfrenten con sus pecados, se hagan responsables de sus actos, ¿verdad? Sean confrontados con la manera que están viviendo y cambien, porque eso es lo que Dios le agrada. Entonces, dice, entonces el Señor va a aceptar las ofrendas, entonces el Señor va a aceptar los sacrificios. Cuando nosotros nos reconciliemos con Él, cuando nosotros reflexionemos y nos arrepintamos de nuestros pecados, entonces Él va a aceptar nuestra oración. Esta es la aplicación de este pasaje que quiero darles esta noche. Vamos a analizarnos ahora nosotros mismos, porque Jesús puede entrar a nuestro templo hoy en día, puede entrar a nuestra iglesia y puede hacer lo mismo, ¿verdad? Puede decir, yo estoy harto de las cosas que ustedes hacen aquí porque no lo hacen con un corazón sincero. La reflexión esta noche es poder venir delante del Señor y poder venir y decirle, Señor, pues quiero servirte de corazón, ¿verdad? Quiero buscarte de corazón, no nomás de mis labios, no nomás por las cosas que puedo hacer en la iglesia o por tener una religión, porque nuestra confianza no está en la religión, nuestra confianza no está en las cosas que hacemos en la iglesia, nuestra confianza está en el Señor Jesucristo. Y nosotros sabemos que la manera de poder tener al Señor Jesucristo en nuestro corazón es cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, ¿verdad? Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
En el Antiguo Testamento leemos, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Isaías también dice, venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. Y esa es la invitación de Dios esta noche. Él no quiere... Él no quiere cerrar nuestro templo. En el caso de los judíos, Él vino, cerró el templo. Nosotros miramos lo que sucedió en la historia. En el año 70, Jerusalén fue destruida. Y no importa su religión, no importa lo majestuoso de la casa, fue destruida porque la gente se había alejado del Señor. Ahora nosotros somos templos de Dios, ¿verdad? Él quiere habitar en nosotros, pero Él va a habitar en un cuerpo, en una casa donde se le dé su lugar, ¿verdad? Donde nosotros nos dediquemos para Él, para adorarle, para buscarle, para servirle. Nos llama a una vida de santidad. Este es nuestro llamado esta noche, de poder venir y poder rendirle nuestras vidas al Señor. ¿Qué le parece si terminamos con una oración? Señor Jesús, en esta hora, Padre, reconocemos nuestras faltas. Señor, reconocemos nuestros pecados delante de tu presencia, Señor, y sabemos que de ti no nos podemos esconder, Señor. De ti no podemos ocultar, Señor, nuestras malas intenciones, nuestros malos pensamientos, Señor, nuestras malas intenciones a la hora de actuar, nuestras motivaciones equivocadas, Señor. Y queremos, Señor, que nos ayudes esta noche a reconocer que fallamos, a reconocer, Señor, que nuestro corazón no es puro muchas veces, Señor, que hacemos las cosas con malas intenciones, Padre. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú entres a nuestro corazón, que nos transformes, que nos des una vida nueva, Señor, un corazón nuevo, Padre, que renueve, Señor, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, Señor, que nos transforme, Señor, cada día más y más a tu imagen, Señor. Queremos seguirte, seguir tu ejemplo, seguirte a ti. Queremos que tu carácter sea formado en nuestras vidas, Señor. Miramos, Señor, en este pasaje de esta noche cómo tú aborreces, Señor, la hipocresía, Señor, y aborreces la adoración sin justicia. Aborreces la adoración que solamente es una expresión, que solamente es de labios para afuera, Señor. Y te pedimos que cada uno de nosotros esta noche, Señor, podamos serte sinceros, Señor, que cuando venimos para adorarte, para buscarte, para cantarte, para leer tu palabra, Señor, podamos hacerlo con un corazón sincero, Señor, con un sincero deseo de buscar de ti, Señor, y de conocerte, Señor, y de ser llenados de tu presencia, Padre. Te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno, Señor, porque tu evangelio, porque tu perdón, Señor, está a la disposición de cada uno de nosotros y solamente quieres que nos acerquemos con un corazón sincero, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, para poder hacerlo y que llenes, Señor, con tu presencia nuestras vidas y nuestro corazón. Te damos gracias, Señor. Si hay alguien, Señor, que nos está mirando, Señor, y quiere acercarse a ti, Padre, que tú en esta noche, Señor, puedas tocar su corazón y que ahí donde está, Señor, pueda saber que puede venir con confianza, Señor, delante de tu presencia, confesando, Señor, sus pecados, Señor, y rindiéndose delante de ti, Padre. Toca nuestros corazones, Señor, y ayúdanos para poder seguirte y servirte, Señor, con corazones sinceros y humildes, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, es un gusto compartir con ustedes la palabra de Dios y espero que, al igual que yo, ustedes puedan deleitarse en lo que aprendemos en la palabra. Este pasaje termina el siguiente día cuando Jesús y sus discípulos pasan por donde estaba la higuera y la ven ahí marchita, ¿verdad? Y le dice Pedro a Jesús, mira, sí se marchitó la higuera que maldijiste. ¿Y qué les dijo Jesús? Tengan fe, crean en el Señor, ¿verdad? Porque ninguna otra cosa importa. Si nosotros no buscamos al Señor, si no confiamos en Él, dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que Jesús les dice a sus discípulos, tengan fe, acérquense al Señor con confianza, crean que Él existe, como dice Hebreos, y es galardonador de los que le buscan. Así que vamos a continuar en nuestra búsqueda del Señor y vamos a continuar los próximos días con esta serie de lecturas. Les animo para que nos acompañen cada día de esta semana, de lunes a jueves, y el viernes, primero Dios, nos vamos a estar reuniendo en la iglesia a las 7:30 para tener nuestro servicio especial de Viernes Santo, y luego el domingo a las 8 de la mañana vamos a estar afuera. Acuérdense de traer su silla y
y su suéter porque va a estar un poquito fresco en la mañana. A las 8 de la mañana vamos a estar ahí para celebrar nuestro servicio de resurrección. Que Dios les bendiga, hermanos.